Hello everybody, what's up? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Melissa para los que no me conocen y bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo un video súper útil para todos aquellos que pues están pensando en aplicar a una universidad en Estados Unidos y están pensando estudiar y empezar a hacer todo el proceso de aplicación. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Primero, como todos ya saben, los Estados Unidos es un país bastante grande y hay demasiadas ciudades y estados. Yo creo que puede ser un poco abrumador el tratar de buscar universidades aquí. Yo lo que recomiendo es que cojas las 3 primeras ciudades que crees que son las ciudades que te gustan más. Mientras te enfoques en una específica región, será mucho más fácil para ti poder mantener el contacto con estas universidades y ver bien cuáles son los requisitos que necesitan. Súper importante que hagas tu research. Primero, hacer tu research para ver cuáles son las mejores universidades, las universidades que te convienen de acuerdo a la carrera que quieres estudiar. Vas a ir y buscar pues US schools ranking in business, in engineering, whatever it is. Y bueno, pues de esta manera te das una idea de cómo son las cosas por acá en Estados Unidos y más o menos te guías por las regiones que tú quieres. Luego de eso también es importante que te fijes en las universidades que pues tienes en la región en la que estás más interesado o interesado. Por ejemplo, acá tengo DC Metro Area Universities porque es más o menos por donde yo estoy. De esta manera puedes más o menos identificar cuáles son las universidades que pues están a tu disposición en estos momentos. Mayormente te piden 2 exámenes, te piden el TOEFL y te piden el SAT. Ahora, bastantes universidades piden diferentes scores para los 2 exámenes. Recuerdo que para el TOEFL algunas universidades no pedían mucho, algunas universidades pedían 60, mientras que otras pedían un 80, que la verdad el 80 no es tampoco un nivel muy alto. El TOEFL, para los que no saben, es solamente para medir tu nivel de inglés. Te toman como un speaking test, writing test, y me parece que también hay como critical thinking o algo así. Puedes estudiar hasta un mes antes dependiendo de tu nivel de inglés. Yo creo máximo un mes, pero dependiendo de tu nivel de inglés puedes simplemente ir y tomarlo. Esta página es bastante interactiva, tienes plan, to-do list, te dan lo que tienes que hacer para registrarte, bueno, unos tips para el mismo día en el que vas a tomar el examen y pues todo lo que es sobre la visa. ¿Quieres llegar a esta página? La voy a poner en la descripción de abajo por si estás interesado en más o menos ver cuáles son las fechas que están disponibles. Te piden pues select your TOEFL testing location y eso es lo que tienes que hacer. Vas y buscas, yo voy a buscar Perú, y de acuerdo a eso ellos te van a mostrar fechas y pues como ves acá el fee está $200 y tienes solamente 4 lugares. Esto obviamente es en Perú, pero depende de pues dónde estés y donde quieras. Tú puedes tomar el examen así no estés en tu país. Por ejemplo, si yo estoy acá estudiando y quiero tomar el examen nuevamente para aplicar pues a otra universidad o a grad school, yo lo puedo tomar acá así no sea ciudadana. El SAT es algo un poco más diferente, solo porque pues este sí requiere que tengas un nivel un poco más alto de inglés para poder tener una buena nota en el verbal. Yo siento que el math es bastante sencillo para todos aquellos que pues tienen una buena base en matemática, y pues si tú sientes que te fue bien en matemática en el colegio, siento que no va a ser tan difícil para ti poder sacar una buena nota. Entonces yo recomendaría a todos aquellos, a la mayoría, que se enfoquen un poco más en matemática, porque la matemática es la sección en la que la mayoría puede mejorar más rápido. Es mucho más fácil adaptarse a los pequeños truquitos que tienen o cómo te intentan engañar en las preguntas. Una vez que identificas eso, es un poco más sencillo poder resolverlas y no equivocarte tanto. El verbal es otra cosa, porque eso pues requiere razonamiento, es un poco más subjetivo. Siempre recomiendan alrededor de 1 a 3 meses. Es normal que la gente lo tome 2 veces, a veces hasta te recomiendan que lo tomes 2 veces porque es casi garantizado que la segunda vez te vas a sacar mejor nota que la primera. Ya después de que pasas la tercera y cuarta vez que lo tomas, si dicen que pues el rendimiento baja porque pues ya no hay tanto que puedas cambiar. También es todos los meses. Bueno, no todos. Por ejemplo, acá dice no hay en enero. Tienes agosto, octubre, noviembre, diciembre
luego de diciembre no viene, enero, febrero no hay, después viene marzo, no hay abril, hay mayo, junio. Entonces no son todos los meses, aunque hay bastantes que sí son consecutivos, pero acá puedes ver pues cuáles son las fechas, y de acuerdo a eso te puedes registrar y pues empezar. Vamos a ver qué dicen sobre los fees, no recuerdo muy bien. Oh, bueno, SAT with Essay es $60. Entonces yo te recomendaría que si vas a tomar el SAT, que en verdad te esfuerces mucho, pero si es que sientes que puedes conseguir un mejor score, te recomendaría que vayas y le des todo de ti, porque pues el SAT es lo que consideran las universidades para poder darte becas académicas. Entonces eso es lo mejor que puedes hacer para incrementar tus posibilidades de financial aid. También es importante que pues sepas balancear cómo estás. Por ejemplo, si en el colegio no te fue muy bien, si en la universidad no te está yendo muy bien, entonces tu SAT tiene que ser bueno, cosa que de esa manera balanceas tu currículum, lo que tienes, ¿no? Porque estás aplicando en la universidad. Por lo contrario, si es que pues tienes buena nota en tu universidad, en tu colegio, entonces el SAT te va a ayudar, pero no es tanto como que tienes que definitivamente sacar pues la mejor nota. Lo mejor es que pues tengas todas tus notas a tu mayor potencial. Las páginas oficiales también te dan la posibilidad de hacer exámenes de práctica, que son bastante parecidos. Estas simulaciones son bastante similares al examen de verdad. Si es que esto es algo que definitivamente quieres hacer, te recomiendo que elijas definitivamente una fecha en la que vas a tomar el examen y que te registres, cosa que ya teniendo la fecha estás seguro de que lo vas a tomar y vas a ser un poco más consciente de estudiar para el examen. La mayoría, como ya expliqué en mi video anterior, la mayoría de años escolares empiezan en agosto. Eso quiere decir que tu aplicación debe estar lista para darle al departamento de admisiones un semestre antes. Si yo estoy aplicando a una universidad para empezar en agosto del 2019, yo tengo que tener todo mi papeleo listo para febrero o marzo del 2019. De esa manera la universidad tiene tiempo para procesar todo tu papeleo y hacer las decisiones que necesita. Aparte, las becas se dan súper temprano, o sea, si dejas todo esto para último momento, bien que te pueden aceptar la universidad, las becas se pueden haber ido y ya pues te quedas con lo último, o pues ya no recibes beca porque ya usaron todos sus fondos con otras personas que aplicaron temprano. Entonces es mejor aplicar un semestre antes. Esto quiere decir que más o menos tú tienes que empezar todo tu proceso con los exámenes un año antes. Entonces esto es una decisión que en verdad toma tiempo y necesita que pues seas constante con todos tus procesos y que más o menos mantengas todo en orden. Entonces sí, yo te recomendaría planear bien las cosas, elegir la universidad que quieres, empezar con tus exámenes. Una vez que tienes tus exámenes y tus puntajes, puedes evaluar cuáles son las universidades a las que tienes mejor chance. Aparte de eso, ver todo lo que es financial aid y ver cuál es el mejor paquete que te pueden ofrecer. Lo antes posible que empieces, mejor. Mucha suerte a ti si es que estás considerándolo, estás pensándolo. Recuerda empezar temprano y todo va a salir bien si le pones muchas ganas. Yo con esto me despido de ustedes. No te olvides de suscribirte y ponerle like al video si te gustó o te sirvió de algo. Entonces sí, nos vemos la próxima semana. Estaré subiendo el lunes y jueves y espero que pues les guste el contenido. Estoy muy emocionada. Bye.